conocer lo esencial del pecado y qué es el pecado. Si para usted el pecado es una condición adquirida por nacer en este mundo, de pecado por supuesto, entonces no aceptarás que Cristo tiene una naturaleza post-lapsaria, o sea, la naturaleza de Adán después del pecado. Si para ti el pecado original es lo que dictamina tu creencia, tu doctrina, entonces este video no tendrá validez para ti. Pero es necesariamente eso lo que la Biblia explica. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? ¿O son enseñanzas de hombre? Reflexiona, analiza. Y aquí te voy a dar versículos bíblicos que te van a ayudar en ese aspecto. Seguimos. Si tú crees que tener naturaleza pecaminosa es pecado por nacer en este mundo, entonces tú lo vas a rechazar porque inmediatamente vas a decir que Cristo no tuvo pecado y Cristo no pudo participar de esa naturaleza por poslapsario o después de Adán del pecado. Buenos días, mis hermanos. Nuevamente estamos aquí en un nuevo video de Amazing Grace, en el cual estamos llevando a cabo o continuando la tercera parte de esta serie de la naturaleza humana de Cristo, en la cual ya hemos podido responder dos preguntas. La primera era que si Jesús era Dios, la segunda es que si Jesús pudo pecar o pudo haber caído en una de las tentaciones de Satanás. Entonces, a la luz de la Biblia pudimos responder estas dos preguntas. La primera usamos a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 y Juan 1:14. También usamos Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 9, que vimos que Jesús es el alfa y el omega, hay eternidad en él. Vimos que también en Deuteronomio 25 que él prometió habitar en nosotros. En 2 Corintios 6 dice que habitó en medio de nosotros, o sea, atributos netamente divinos en los cuales se prueba que Jesús era Dios. Y en el video de la semana pasada pudimos ver que Jesús fue tentado, efectivamente, no fue un teatro lo que se llevó a cabo allí, de que Satanás ejecutó su papel, Jesús ejecutó su papel haciendo las preguntas o citando la Biblia, sino que Jesús se había despojado de toda su gloria, de su divinidad, y estaba en este mundo como hombre, como usted, como yo, y por eso es que puede ser el sumo sacerdote que ha sido tentado en todo y puede comprender, porque comprende su debilidad y la mía, porque él también vivió esas tentaciones. ¿Okay? Entonces, mis hermanos, para responder o para continuar este tercer video que va a desenlazar, va a terminar de responder todas las preguntas en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, debemos orar, por supuesto. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. No te olvides, mi hermano, de darle me gusta, de seguir al canal Amazing Grace y de compartir el video y comentar. Comenta hoy, mi hermano. Comenta hoy. ¿Vino Jesús con naturaleza prelapsaria o poslapsaria? ¿La naturaleza que tenía Adán antes del pecado o después del pecado? Entonces, te invito a que respondas estas preguntas en la caja de comentarios y después veas el video. ¿Ok? Entonces, sin más, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor Dios, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por tu misericordia. Te damos las gracias porque aún hoy la puerta de la gracia continúa abierta, Señor, y podemos entrar en ella. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que están viendo este canal, de los amigos que están viendo este video, Señor, para que tú puedas explicar mejor por medio de tu Espíritu la revelación que tú diste por medio de la Biblia. Gracias te damos, oh Dios, perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones y una vez más clamamos por tu Santo Espíritu, ya que tú como autor de la Biblia eres el único que tienes la autoridad y la posibilidad de poder explicarla correctamente.
Así que mi Dios, no te pido que hable yo en este video porque es muy importante que entendamos este último punto. Así que clamamos a ti por tu auxilio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la realidad es que el video estaba constituido, o el estudio está constituido de 4 preguntas, pero la última pregunta yo la compacté en una. Era, ¿vino Cristo en naturaleza prelapsaria o en naturaleza poslapsaria? Entonces, pero la tercera pregunta era prelapsaria y la cuarta era poslapsaria. Pero vamos a responder estas 2 preguntas en este video. Por eso este video tal vez va a ser un poquito más largo que los otros 2, que bueno, qué éxito que pude hacerlos cortos, videos de 20 minutos, como es el patrón que vamos a usar ahora aquí en Amazing Grace, no hacer videos tan largos para que sea para usted un poco más atractivo, porque mucha gente ya cuando ve el tiempo de una vez se aparta. Aunque para mí, videos que se trata de prédicas, de explicar la palabra de Dios, no importa que sean cortos, que sean largos, siempre me atraen porque me encanta la Biblia, me encantan las explicaciones bíblicas y me encanta realizar este tipo de estudios porque me hacen a mí profundizar en la Biblia. Entonces, para realizar un video que dura 1 hora, yo duro como tal vez 4 o 5 horas haciéndolo, a veces incluso días escudriñando en la palabra de Dios. Entonces, es la mayor bendición es para mí al estudiar estos videos porque me hacen pasar tiempo con Dios a través de su palabra. Me hacen orar más porque para recibir su revelación, para poder entender lo que está allí en la Biblia y poder traérselos a ustedes. Entonces, esto lo hago con mucho amor, primeramente a Dios, segundo a usted, porque yo me quiero ir a casa, hermano. Yo quiero irme ya a casa. Quiero que este evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que todos, ojalá todos, aceptaran a Jesús y recibieran esta gracia que yo he recibido como un regalo maravilloso de Dios. Ese es mi anhelo, que estos videos puedan hacerte reflexionar acerca de tu vida y puedan llevarte a tomar decisiones de vida para vida. Así que Dios te bendiga y sin más preámbulo, sigamos en el video. Entonces, ¿vino Cristo o Cristo vino en naturaleza prelapsaria o naturaleza prolapsaria? Ok, entonces entremos en materia. Los que aceptan que Cristo pudo haber vencido por alguna tentación, dado que se había despojado de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como leímos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ahora dicen que vino en la condición de Adán previo al pecado, porque la Biblia lo llama el segundo Adán. Esto es fácilmente refutable, dado que la naturaleza prelapsaria es la misma de la que gozan los ángeles en la Biblia. Y ahora vamos nuevamente, porque no tenemos otra fuente. ¿Qué dice la Biblia? En Hebreos capítulo 2 leemos esto a partir del versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, y a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ojo, poderoso versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Ya vimos que Jesús fue el creador de todo, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por él, lo leímos en Juan capítulo 1. Por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, no solamente el creador, sino el sustentador del universo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, entre los cuales deseo que tú estés allí, mi amado hermano, te invito, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esto es algo que yo repito en todos los videos, porque cuando escuchamos la palabra de Dios solamente hay 2 cosas que pasan, hermano. Solamente pueden pasar 2 cosas. O la palabra de Dios enternece tu corazón y te hace aceptar la invitación que te está haciendo Dios a través de su palabra, que tiene el poder de crear un nuevo hombre en ti, o tu corazón es endurecido como una piedra y dice, ¿qué es eso que está hablando este? ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo? Esta gente, estos fanáticos, estos fanatismos. No, mi amado. Mi deseo es que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación, porque el
endurecimiento del corazón no lo da Dios, lo das tú con tu decisión. ¿Ok? Si tú escuchas la voz de Dios y la rechazas, endurece el corazón. Si tú escuchas la voz de Dios y te enternece y te anima a escuchar más, el corazón está siendo enternecido, está siendo cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Estoy revisando que el micrófono esté encendido, correcto. Ok, mi hermano. Perfeccionarse porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oh, entonces Jesús tuvo que ser perfeccionado también. Esto es algo que es profundo, que ya te está diciendo algo. Dios es perfecto, ¿cierto? Porque dice la palabra, deseo que seas perfecto, así como como tu Dios es perfecto, y que seas santo como tu Dios es santo. Pero aquí dice que Jesús fue perfeccionado. Aquel que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y cómo se perfeccionó Jesús? De la misma manera que usted y yo podemos ser, por medio de las aflicciones, mi hermano. ¿Recuerdan el Getsemaní? Y cuando lo vemos en Hebreos capítulo 5, vemos que Cristo, con temor reverente, clamó a aquel que tenía el poder de librarlo de la muerte, pero por sus padecimientos aprendió la obediencia. Eso no está aquí en el estudio, pero se lo estoy diciendo y busque y lo lee en Hebreos capítulo 5. O sea, Cristo fue perfeccionado por las aflicciones y aprendió la obediencia. ¿Cuánto más usted y yo? Si así le pasó a Cristo, ¿cómo es que el cristiano tiene que vivir en prosperidad? ¿Cómo es que el cristiano que no viva en prosperidad es porque no ha sido bendecido por Dios? ¿Cómo es que no queremos sufrir aflicciones si Cristo las sufrió? Es bienaventurado aquel que padece persecución por causa de la justicia, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros, le dijo Jesús en el Sermón del Monte. Y segunda de Timoteo 3:12 dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo padecerá persecución. Déjame ver el micrófono porque ya como para ver la carga del micrófono, ¿cierto? Ok. Entonces, mis hermanos, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Estamos en Hebreos capítulo 2. Entonces, con naturaleza plegaria como Adán antes de la caída, no hubiera podido expiar nuestra iniquidad, porque no hubiese estado en nuestra misma condición. Hubiera podido espiar a los ángeles, porque los ángeles están en esa condición, pero no lo hubiera podido espiar a usted y a mí, porque usted y yo no estamos en esa condición. Y vale recordar que para entender esto, nuevamente, como lo dije en el video pasado, que hice un paréntesis allí, que creo que es necesario hacerlo aquí nuevamente, que conocer lo esencial del pecado y qué es el pecado. Si para usted el pecado es una condición adquirida por nacer en este mundo, de pecado, por supuesto, entonces no aceptarás que Cristo tiene una naturaleza post-lapsario, o sea, la naturaleza de Adán después del pecado. Si para ti el pecado original es lo que dictamina tu creencia, tu doctrina, entonces este video no tendrá validez para ti. Pero es necesariamente eso lo que la Biblia explica. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? ¿O son enseñanzas de hombre? Reflexiona, analiza. Y aquí te voy a dar versículos bíblicos que te van a ayudar en ese aspecto. Seguimos. Si tú crees que
tener naturaleza pecaminosa es pecado por nacer en este mundo, entonces tú lo vas a rechazar porque inmediatamente vas a decir que Cristo no tuvo pecado y Cristo no pudo participar de esa naturaleza por el poslactario o después de Adán del pecado. Pero como la verdadera naturaleza del pecado es una decisión, se entiende que definitivamente sí, la naturaleza de Cristo es post-lapsario o la de Adán después del pecado. Y debemos entender que la naturaleza no es el problema, porque Lucifer, y esto lo estudiamos en la serie pasada, que siendo un ser perfecto, un querubín protector, cuya misión era proteger el fundamento de Dios, que es su ley, su carácter, pecó. ¿En naturaleza qué? Perfecta. Y entonces la naturaleza definitivamente no es el problema. Aquí el problema es qué decisión tomas, porque Dios no hace seres atados o sin libre pensamiento o sin posibilidad de pensar o de tomar decisiones. Usted tiene libre, lo voy a decir a los términos, libre capacidad de elección, para no utilizar el término albedrío, porque eso causa piquiña a algunos. Libre capacidad de elección y oportunidad de decidir en libre conciencia, de acuerdo a lo que usted crea. Y así también los ángeles lo tienen, y así Adán también lo tenía. Dios le había dado un mandato: si no comáis de ese árbol, pero él podía decidir hacerlo o no hacerlo. Porque si sencillamente Dios no quería que lo hiciera, ¿para qué plantar el árbol allí? O sencillamente Dios le hubiera dicho, nada más de ese árbol podéis comer, para acorralarlo más. Entonces, mis hermanos, es esencial que usted se despoje y abra su mente para entender lo que la Biblia le quiere explicar. Yo lo voy a repetir como lo repetí en el video pasado, sin temor a las piedras. El pecado original es una herejía. Lo voy a repetir. El pecado original, la doctrina del pecado original es una herejía. Y si usted quiere saber qué opino yo al respecto o qué dice la Biblia al respecto, porque mi opinión no importa, mi opinión no vale. O sea, mi opinión es la opinión de un hombre y eso no tiene ninguna validez aquí. Mire el video que está aquí en Amazing Grace, que se llama Nacemos Pecadores, y usted verá el fundamento de lo que estoy diciendo. Lamentablemente, un señor llamado Agustín de Hipona introdujo esta doctrina a la iglesia y aún hoy se cree. Estamos hablando de por allá en el siglo II, en el siglo III. Y hoy esa mentira se predica en la mayoría de las iglesias. Y lo más triste aún es que esto ha entrado al adventismo. Hace poco estuve comentando con un hermano aquí en YouTube, en un canal que él tiene, no voy a decir el nombre, que estaba hablando sobre este tema y sobre la teoría de la última generación, la teología de la última generación, y entonces pude entender lo que él pensaba. Cuando no tenemos una concepción clara de lo que es pecado, aceptamos fácilmente esta doctrina del pecado original. Triste, pero es así. Entonces, mi hermano, lo invito a abrir su mente y a escudriñar su escritura, a escudriñar las escrituras de Dios que usted seguramente tiene en su casa. Ore, clame al Señor para que el Señor le revele la verdad. Vuelvo a repetir la última parte. Por supuesto que no aceptarás que Cristo tenga naturaleza poslactaria si crees que el pecado es una condición en la cual el hombre nace, porque sería inmediatamente Cristo un pecador más. Pero como la verdadera naturaleza del pecado es una decisión, se entiende que la naturaleza de Cristo es poslactaria. Entonces, por eso es que une estas dos preguntas, porque la tercera pregunta, la respuesta era realmente corta. Cristo no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a los hijos de Abraham. Entonces, no tenía que venir con una naturaleza prelapsaria,
sino con su misma naturaleza, la suya y la mía. ¿Ok? Entonces, fíjese. Ahora, tal vez estoy hablando yo mucho, entonces vamos ahora a la Biblia, porque la Biblia es la única que puede responder esta pregunta. Entonces, ¿quiere decir que vino Cristo con naturaleza poslapsaria o la naturaleza de Adán después del pecado? La Biblia responde. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? En la carne, donde mismo el pecado se genera, porque esta carne lo único que quiere es pecar, satisfacer sus deseos inmediatos. Por eso es que lo primero que le dice Cristo a aquellos que quieren seguirlo es néguese a sí mismo, porque la carne va a querer satisfacción. Y eso es lo que hay que negar. Ahí es donde viene la temperancia como fruto del Espíritu y niegas la carne. Y Cristo puede guiarte y puedes rendirte y ser sacrificio vivo para la gloria de Dios. Repito el versículo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. Y recomiendo a todos, mis hermanos, memoricemos Romanos capítulo 8 porque es esencial para nosotros como cristianos. Aquí estoy hablando a todas las denominaciones. Es esencial. Es un capítulo que tiene mucho poder para poder sobrevivir este día a día, porque recuerden que cada día tiene su mal. Entonces, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley no tenía la oportunidad ni la intención de salvar a nadie, por cuanto era de él, porque por la carne nadie puede obedecer la ley por sí mismo, y por eso es que Pablo expone el capítulo 7 de un hombre que quiere obedecer por su fuerza, sencillamente es imposible, porque la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales dados al pecado. Dios enviando a quién? A su Hijo. ¿En qué? En semejanza, no igual, ojo, es importantísima esta palabra, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿cómo envió Dios a su Hijo? En semejanza de carne de pecado. ¿Qué pasa cuando la Biblia habla de carne de pecado? La palabra griega para carne en el Nuevo Testamento es sarx, un término que a menudo puede referirse en las escrituras al cuerpo físico. Sin embargo, un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana temprana describe la palabra de esta manera: el cuerpo físico como entidad funcional en el pensamiento de Pablo. Especialmente todas las partes del cuerpo constituyen una totalidad conocida como la carne, que es dominada ¿por qué? Por el pecado, a tal grado que donde esté la carne, todas las formas de pecado están igualmente presentes y ninguna cosa puede vivir allí. Y esto es un pensamiento filosófico. Es filosofía, hermano. Y vemos que los griegos, por eso, si usted ve el video, ¿qué sucede al morir? Uso estos pensamientos para que ustedes puedan entender por qué hoy se cree que el alma es inmortal, precisamente por esta situación. Porque dicen que el hombre no puede. Por eso que se ha inventado que Dios es una fuerza, que es una luz, que todo, que vamos pasando de un cuerpo a otro. Fíjense cómo se mezclan todas las creencias en esto. Se ha dado que cuando nos vemos a nosotros mismos, lo que vemos es maldad, porque eso es lo que somos en esta carne, ¿ok? No quiere decir que nacimos así, nacimos con tendencias a ser así, y eso lo explico en el video, que si nacemos pecadores, lo invito a que lo vea, mi hermano, véalo, por favor. Nacemos con tendencias que nosotros vamos a desarrollar y vamos a ampliar. Entonces nosotros hay maldad, entonces es necesario despojarse del pensamiento filosófico de esto para poder para poder trascender, es la palabra que usa. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, hermano, observemos que Romanos 8 nos dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado por el pecado. El propósito final de Jesús al hacerse humano fue el redimir a la humanidad. Esto es como decir, algo colateral, redimir a la humanidad. Pero Jesús vino
para glorificar el nombre y vindicar el nombre del Padre. ¿Ok? Porque se había dicho allá en el cielo, cuando se empezó la rebelión, y si no ha visto el video que consta de 3 partes, de el origen del conflicto, el conflicto cósmico, fue la serie anterior, le invito a que la vea. Entonces, el propósito de Jesús, uno de los propósitos de Jesús era redimirnos, ¿verdad? Jesús como humano y a favor de las personas vino y cumplió perfectamente la ley de Dios. Y hasta aquí estamos de acuerdo con otras denominaciones. ¿Qué? Porque eso es lo que dicen, no, Jesús ya cumplió la ley por mí, nunca pecó y tomó sobre sí el castigo de todos los humanos pecadores, que todos los humanos pecadores que merecemos, no que merecen, como dice el estudio, ¿no? Que merecemos, porque usted es pecador y yo soy pecador. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Nosotros merecemos la muerte. Esa cruz que tomó Jesús era suya y era mía. Usted, mi hermano, asesinó a Jesús. Yo asesiné a Jesús. Entonces, cuando entendemos lo que realmente sucedió en esa cruz, nuestra percepción de lo que sucedió allí cambia. Usted mató a Jesús, pero sin embargo Jesús lo amó tanto que tomó su lugar, lo sustituyó. Eso fue algo que Barrabás entendió muy bien, porque la cruz en donde Jesús fue crucificado era la cruz de Barrabás. Y Barrabás tuvo vida ese día porque Jesús murió en su lugar. Usted y yo somos Barrabás. No en el sentido que usted hizo las obras que Barrabás hizo, no. Sino que Jesús, así como por Barrabás, y tomó la cruz de Barrabás, Jesús tomó la suya y la mía. Y entonces esto, mi hermano, no puede sino despertar, y esto es un paréntesis, un sentimiento de amor, porque ¿cómo respondemos al amor dado por el Padre con amor? Cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, por amor a Dios. Entiéndelo, amado. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Sigamos en el video, hermano. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto lo dice 2 Corintios 5:21. Cuando aceptamos la gracia de Dios por fe en Jesucristo, somos salvos y llenos del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Efesios 2:8-9, Juan 14:7 y Romanos 8:9. Que Jesús hubiera venido en semejanza de carne de pecado nos permite en última instancia vivir por el Espíritu Santo antes que sucumbir a la carne. Así fue que Jesús venció en naturaleza poslapsaria, naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Con la tendencia, pero sin cultivarla, porque esa es la diferencia, por eso que dice la palabra semejante, no igual. Jesús nunca cultivó esas tendencias, nunca, hermano, porque Satanás dijo, Jesús dijo, perdón, ha venido el príncipe de este mundo, pero no halló nada en mí, no halló nada que hubiera afianzado esas tendencias, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús estaba sometido al poder del Espíritu Santo. Y entonces, así como dice, hermano, Jesús vivía unido al Espíritu Santo y por eso no sucumbió. Por eso que Jesús dice que en Él nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Léalo en Romanos 6:10. Para que tenga el contexto, véalo en Romanos 6, del 6 al 11, que ese es el verdadero significado de la resurrección. Y allí es donde se celebra la resurrección y no en que Jesús resucitó el domingo y por eso cambió el día santo del sábado al domingo, que esto es otro video que voy a hacer en su momento. También lo vemos en Tito 2, del versículo 11 al 14. De hecho, Pablo comienza en Romanos 8 diciendo, ahora pues, ¿quién recuerda el versículo 1 del capítulo 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en quién? En Cristo Jesús. Recordamos que la primera pregunta fue de esta serie de que si Jesús era Dios. Y respondimos que una de las características que da que Jesús es Dios es que Dios reveló en su palabra que iba a habitar en medio de nosotros. En ti,
en mí, si se lo permitimos. Porque si yo quiero hacer mi voluntad, obviamente Cristo no puede habitar en mí, porque ¿quién va a reinar? Yo. Mi amado, si Jesús está en la cruz, yo estoy en mi trono. Pero si yo estoy en la cruz, Jesús está en el trono. ¿Entiendes la relación? Ríndete a Jesús y deja que Él gobierne tu vida. Y este versículo de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, será una realidad en tu vida y no habrá ninguna condenación. No hay que temer a ese juicio que ya empezó. Pero el juicio va a tener una connotación terrible cuando vengan los juicios de Dios, las copas de la ira de Dios. Pero para aquel que se ha rendido a Jesús, son buenas noticias. Tal vez dirá, este hombre es loco. ¿Por qué? Porque el juicio y las plagas que condenaron a Egipto liberaron al pueblo de Dios. Y eso es lo que este juicio hace para usted y para mí. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién? Al Espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8:1, ¿cierto? Ahora, y el 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos, hermanos, la capacidad de ser libres de las tendencias pecaminosas de nuestra propia carne, porque Jesús vino en semejanza de carne de pecado. No lo está diciendo Tomás Olivieri, el moderador, o el que maneja, o el que abrió el canal Amazing Grace. No lo estoy diciendo yo, mi hermano. Lo está diciendo la palabra de Dios. Si usted niega esta verdad, está cerrando la palabra del Señor. Yo no estoy interpretando aquí nada. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Recuerda algo, amado. Jesús explicó en Marcos y en otro evangelio la parábola del sembrador. Pero en Marcos capítulo 4 dice algo interesante. Que cuando nosotros negamos la eficacia de la palabra de Dios, dice el Señor, para que escuchen, oigan y no escuchen, para que vean y no vean. No sea que entiendan y Dios le perdone sus pecados. Ay, caramba. Versículo difícil de entender, hermano. Y también dice, al que no tiene, porque está recibiendo palabra bíblica y la está negando, aún lo que tiene, lo que conocía, ¡plop!, cerró la Biblia, ¡plop!, le será quitado. Usted decide si se queda con su teología del pecado original, negando la verdad bíblica que estamos leyendo aquí en Romanos 8. Por eso que le dije que era esencial para cada uno de nosotros como cristianos de verdad, no cristianos que solamente llevan su nombre, pero comemos nuestra comida y vestimos nuestras ropas, como le dicen las 7 mujeres allá en Isaías capítulo 4, versículo 1. Yo me quiero llamar cristiano, pero yo tengo mi propia teología, yo como mi propia comida, la Biblia que yo estudio, son los versículos que a mí me agradan, los que son dulces para mí. Aquellos que me dicen otras cosas, no, eso no, yo no los quiero comer. Y yo no quiero vestir tu justicia, yo quiero vestir mi propia justicia. Eso es lo que dice Isaías capítulo 4, versículo 1. Que en aquel tiempo vendrán 7 mujeres, multitud de iglesias queriendo venir. Si usted quiere quedarse con su doctrina del pecado original, adelante, mi hermano. Siempre es una decisión. Pero aquí yo, como atalaya, le estoy diciendo que estudie la Biblia, acepte la Biblia, no porque yo lo diga, estudie, le pida al Espíritu Santo, mi hermano, que le revele la verdad de la Biblia, para que pueda ser libre y entender la verdad de la Biblia. Yo sé que esta tercera parte del video es polémica,
porque muchas personas están atados a esa herejía del pecado original. Pero para eso vino Cristo, para liberar. Y para eso está su palabra. Lo voy a repetir. Tenemos la capacidad de ser libres de las tendencias pecaminosas de nuestra propia carne porque Jesús vino en semejanza de carne de pecado para derrotar al pecado. Ya que Jesús vivió en completa victoria sobre el pecado y tiene todo el poder sobre la carne, si estamos en Él, también nosotros podemos hacerlo. Lo vemos en 1 Timoteo 1:15 y 2 de Pedro 1:3 y 4. Que lo dice en 2 de Pedro 1:4, dice que nos hace participantes de la naturaleza divina. Y entonces ahí se resuelve la situación de Jesús, de la segunda pregunta, de que si Jesús podía caer en tentación. Jesús pudo haber tentado, pudo haber pecado, pero no lo hizo, aún en su naturaleza y en la mía, porque dependía enteramente del Padre. Y así, como Él lo hizo, Él, no usted, no me malentienda, no usted, porque usted y yo no podemos, Él en usted puede vivir de la misma manera. Pero ¿qué debo decidir yo? Negarme precisamente a esa última palabra que dije, negarme al yo, porque cuando el yo toma el control, la carne es la que toma el control de nuestras vidas. Espero que esto te haya servido. Esta es nada más la primera parte. Romanos 8, 1 al 3. Es explícito al respecto. Ahora vamos a otra. Hebreos 2, que ya leímos una parte, ¿cierto? Para sustentar que no vino en naturaleza prelapsaria y para afianzar que viene en naturaleza poslapsaria. Miren estos versículos, hermano. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, entonces, por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Cristo, porque Cristo no vino a socorrer ángeles. Cristo vino a socorrerlo a usted y a mí. Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Versículo 15. Y librar, fíjense en este versículo, a todos por los que el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, mi hermano. Viene un periodo terrible en el cual usted no va a poder comprar ni vender a menos que acepte la marca de la bestia. Si usted no acepta la marca de la bestia, finalmente va a ser condenado a muerte. Si usted le tiene temor a la muerte, va a aceptar la marca de la bestia. Jesús vino para librarlo del temor a la muerte. Si vivimos, de Cristo somos. Si morimos, de Cristo somos. Por eso es que, vamos a ver si el micrófono sigue prendido, si sigue. Por eso es que, mis hermanos, los mártires morían felices porque vivían una vida en el Espíritu y sabían que su vida estaba reservada en manos de ellos. ¿Por qué? Uy, ahí viene el vendedor. Ya, vamos a darle chance que pase. Ok. Sigamos, vamos a ver, ojalá que no nos interrumpa nuevamente. Entonces, mis amados, les decía que Cristo vino en nuestra naturaleza para vencer ese temor que tenemos, para que podamos vencer ese temor que tenemos a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo mismo vino para vencer al diablo, ese temor a la muerte. Si nosotros morimos, nuestra vida está en sus manos. Y nosotros no queremos esta vida aquí y ahora. Esto es pasajero, aquí somos una neblina. Queremos el fundamento, vivir en la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Lo mismo que esperaba Abraham. Mira Hebreos capítulo 11. Y podrá ser así como los mártires que vivían una vida en el Espíritu, pueden vivir así como vivían ellos. Y si nos toca morir, lo haremos, mi hermano. Lo haremos con la esperanza de que nos encontraremos con aquel que ya demostró su amor por nosotros, porque ya murió por ti y por mí. Lo acabo de decir.
Esa cruz en la que murió Cristo era suya y era mía. Nosotros estábamos condenados a muerte. Y si estamos vivos hoy, es por su gracia y por su misericordia, hermano, para que procedamos al arrepentimiento. Y te repito, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis. Perdonen eso. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Ok? Entonces estamos en el versículo 15, ¿verdad? Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Y este versículo lo habíamos leído. Y el 17 es la clave. Por lo cual debía ser en todo. ¿Qué es todo? Una parte, una cuarta, una décima, la mitad, tres cuartos. No, mi hermano, todo es todo. Semejante a sus hermanos, semejante. Fíjense que la palabra es clara, la Biblia es clara, dice semejante. ¿Por qué la palabra no dice igual? Porque si la palabra dijera, vino a ser igual a sus hermanos, nos haría a nosotros también dioses. Y usted no es un dios, yo no soy un dios, yo soy una criatura. Satanás quiso ser igual a Dios. Y eso fue una de las mentiras que le dijo a Eva. Sino que bien sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Por eso que la Biblia, hermano, es clara en estos versículos. En Romanos 8:3 dice, semejante en carne de pecado. Y aquí dice, tendría que ser semejante en todo. Semejante, no igual, porque usted no es Dios ni yo soy Dios. Pero sí podemos tener el carácter de Dios porque Él puede implantarlo en nosotros. Y lo pongo aquí en la frente porque aquí es donde se recibe el sello. Porque aquí es donde usted toma decisiones. Y esas decisiones pueden ser sometidas a la voluntad de Dios o a la voluntad suya. Y rendirse al yo y que la carne sea la que mande. Ok. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mi hermano, si Cristo no hubiera podido ser tentado como usted y como yo, no fuera vuestro redentor y sumo sacerdote. Y entonces, ¿semejante a Adán antes del pecado o a los hijos de Abraham? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo eran los hijos de Abraham? ¿Sin pecado? ¿O Abraham nació después que empezó el pecado? La respuesta es tácita. La respuesta es bien sabida. Es más, no hay ni que responderlo, hermano. Y entonces, ¿por qué te aferras a una doctrina que es una herejía? El pecado no es una condición, amado, es una decisión. La respuesta es enfática en decir que semejante a los hijos de Abraham, es decir, aquellos que aceptarían el mensaje de salvación, porque los hijos de Abraham son quienes, los que creen en la promesa de Dios, como lo explica Gálatas 3:27 al 29, Romanos 9:7 y 8. Esos son los hijos de Abraham y a esos fueron los que vino a ayudar. A los que creen a la promesa, a los hijos de Abraham, a usted y a mí. Y entonces, si Cristo vino a ayudarlo a usted y a mí, para que no temiéramos más a la muerte, acepte esa ayuda. Y crea que Cristo pasó por lo que usted pasó. Bueno, una diferencia grande. Que Cristo no cultivó los pecados que usted y yo sí hemos cultivado. Somos tentados terriblemente en nuestra mente con cosas que hicimos en el pasado, que quieren tomar el control de nuestras vidas para que nos rindamos a ellas. Y recuerden esto, que lo aprendí de un hermano muy amado, mi hermano Oliver Coronado, que lo dice, que un pensamiento se transforma en una acción. Una acción repetida crea un hábito y el hábito forma el carácter. Por eso es que esos pensamientos tratan de conseguir asiento en nuestra mente para que vayamos a la acción. Pero sin llegar a la acción,
ya hemos cometido el pecado. Porque Jesús dijo que el que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a decir que hay una acción, el verla, pero con la intención de codiciarla. No el verla simplemente. Pero es en el corazón del hombre donde se lleva a cabo esa acción, antes de ejecutarla. O sea que cuando esa acción se lleva a cabo, hace rato que se ejecutó en el corazón. Ya usted deseaba realizarla y ahí ya se realizó. Y entonces ahí se llevó a cabo el pecado. Veamos el caso de David. David vio a Betsabé, la codició y la llamó. Pero ¿dónde consumó David el pecado? Cuando se quedó viéndola y la codició. Ahí ya había cometido el pecado. Ya el resto llevó a cabo. Lo que leímos en Santiago 1. Somos tentados por la concupiscencia. Cuando la concupiscencia da luz, viene el pecado. Y el pecado, cuando da luz aquí, ya viene la muerte. Porque ¿de dónde vienen las malas cosas? ¿De dónde vienen los homicidios, las borracheras, las orgías, las enemistades? Del corazón del hombre, dijo Jesús, y eso es lo que contamina. Sigamos. Entonces, Romanos 8, del 1 al 3, Hebreos 2, del 14 al 17, 18, para ver, al 18. Ahora vamos a entrar en Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Fue tentado cómo? En algunas cosas. En las cosas que no somos tentados nosotros, no, mi hermano. En todo conforme a nuestra semejanza. Incluso, estudiando ayer el libro de Marcos, la crucifixión de Cristo, vemos que Jesús fue tentado desde niño hasta el día de su muerte, porque los demonios lo tentaban con esa gente que pasaba y meneaba la cabeza y decía, a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo, baja de esa cruz. ¿Sería que Jesús tenía el poder para bajar de esa cruz? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque estaba en una condición humana, semejante, en carne de pecado, despojado de su gloria, dependiente del Padre para poder vivir o para poder llevar a cabo el ministerio, porque él dijo, la vida es mía y la pongo y la vuelvo a tomar. Perdón, acabo de decir una herejía y ya la corregí, le pido perdón. Gracias Dios por aclarar, porque no estoy hablando para mí, sino que estoy hablando para otras personas. La gloria sea tuya, mi Señor. Entonces, Jesús sujeto pudo soportar esas tendencias que lo querían llevar a cultivar una vida de pecado, pero Satanás no pudo hacerlo, porque el Espíritu Santo en él rechazaba eso. Yo quiero preguntarle a usted, yo vivo en luchas, todos tenemos luchas, pero ¿qué sucede cuando esos pensamientos llegan a su mente? ¿Nos espaciamos en ellos o los sometemos a Dios inmediatamente? Porque he ahí la clave. 1 Corintios 10, 31, si no me equivoco, dice que no hemos recibido ninguna tentación que no sea humana, porque Dios es fiel y no seremos tentados más de lo que podamos soportar. Pero lo más maravilloso de esto es que dice que conforme a la tentación viene la salida, y la salida es siempre correr al lado de Dios. En Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando vengan esos pensamientos, amado, clama a Dios
Dile, Señor, mira lo que estoy pensando. En mi mente quiero hacerlo. En mi cuerpo quiero llevarlo a cabo. Pero sé que eso te causaría un inmenso dolor. Y como te amo, no quiero causarte más dolor del que ya te causé cuando vivía en pecado. Y contigo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y tú ya venciste esa tentación. Y tú puedes vencer esa tentación en mí. Y les aseguro, amados, que la tentación se va. Porque está siendo sometida al poder que que Dios puso a disposición en Génesis 3:15. Puso enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre usted y yo, entre las simientes. Entre usted y yo, no, perdón, entre la simiente de Satanás y nosotros que somos la simiente de la mujer, perdón. Entonces, amado, volviendo a la Biblia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos a tratar de avanzar rápido porque ya lleva 49 minutos el video. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segunda de Corintios 12:9. Bástame tu gracia, o bástate mi gracia, dijiste tú, Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia está disponible precisamente para eso, para auxilio. Acerquémonos pues confiadamente, porque Jesús nos da libertad para llegar allí, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la clave, amado. Vayamos a Cristo en esos momentos de tentación, en esos momentos de necesidad, en esos momentos difíciles, vayamos a Cristo. ¿Qué significa todo esto, hermano? Entonces vemos que la Biblia ha repetido por lo menos en 3 ocasiones que Cristo era semejante a nosotros. Lo ha dicho la Biblia, hermano. No lo ha dicho Tomás Olivieri, ni lo ha dicho el canal Amazing Grace. Lo ha dicho la Biblia. No dice que es igual a nosotros, porque sí hay una diferencia. Sí la hay. Ya se lo dije, nosotros no somos dioses y por eso que la Biblia hace énfasis en semejante. ¿Ok? Y eso lo debemos tener en cuenta. Jesús, hermanos, fue concebido por el Espíritu Santo, perdón. Concebido por el Espíritu Santo, por lo cual no necesitó como nosotros nacer de nuevo. ¿Ok? Así que su naturaleza fue controlada por el poder del Espíritu Santo desde su nacimiento. En cambio, nosotros necesitamos nacer de nuevo para poder lograr esta victoria. Jesús aprendió como usted y como yo. Jesús, por las aflicciones, aprendió la obediencia como usted y como yo. Jesús, a pesar de haber nacido el Espíritu, nos vino con la palabra de Dios grabada en la cabeza, que Jesús, la primera palabra que dijo no fue, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No, Jesús la primera palabra que dijo, seguro que fue mama, o no sé cómo se dice en hebreo, o Abba, papá, a José seguramente. Esas fueron sus primeras palabras y no recitó un versículo bíblico. Porque él debió aprenderlo como usted, como yo, porque vino realmente como un hombre. Pero fue concebido por el Espíritu y el poder del Espíritu estaba presente en él desde su concepción. Pero eso no evitó que heredara lo que María le heredó. Y por eso es que en Mateo capítulo 1, Mateo empieza hablando de la genealogía de Cristo. ¿Quiénes estaban allí? Toda esa tendencia de toda esa gente venía en Cristo. ¿O acaso nosotros hacemos eco lo que se celebra cada 8 de diciembre aquí en Colombia? Que María fue concebida inmaculada, sin pecado.
¿Usted cree eso? Porque solamente así pudo librar la Iglesia Católica a Cristo de la naturaleza poslapsaria o pecaminosa. O, como usted cree en el pecado original, y su doctrina en su iglesia protestante le dice que sí, que nacemos pecadores y separados de Dios y todo aquello, entonces Cristo tuvo que nacer diferente, tuvo que ser diferente y simplemente venció porque era Dios. Y ya, Él era Dios y por eso no pecó. Pero para usted y para mí eso es imposible. Ahora entiendes por qué Satanás se ha esforzado en esconder esta verdad bíblica. Porque si usted cree en esta verdad bíblica, no hay excusa para pecar. Su naturaleza lo quiere llevar a pecar y lo va a llevar a pecar si no la somete a la voluntad de Dios, a los designios del Espíritu Santo. Si no va al trono de la gracia para buscar misericordia y gracia para socorro, lo va a hacer pecar, ¿sí? Porque nosotros no podemos resistir a ese impulso, como decía un hermano que lo leí en un comentario, que dice que dejemos de llamar concupiscencia tendencia porque es un deseo irresistible, y sí lo es. La concupiscencia es un deseo irresistible en la carne. Porque cuando usted quiere hacer algo, cuando la carne le pone eso en la mente, va a terminar cediendo. El único que puede someter eso es Dios. ¿Ok? ¿Qué significa que Jesús nació del Espíritu? Que Jesús nació con tendencias heredadas de la naturaleza de María, pero nunca concedió ningún pensamiento a que se cultivaran estas tendencias al ser sometidas al poder del Espíritu. Eso es la clave, hermano. Vemos rápidamente en las enseñanzas de Jesús. Juan 3. Vamos al famoso Juan capítulo 3. Había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y aquí quien está enseñando es el maestro de maestros, Jesús mismo. Estamos en su palabra. No estoy hablando por mí mismo. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que estoy hablando viene de Dios o si estoy hablando por mí mismo. Juan, escrito está, Juan capítulo 7, versículo 17. Entonces leamos Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Típico. Cuando tú quieres algo de alguien, la adulación. Respondió Jesús, versículo 3, y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces del Espíritu, amado, no puedes ver, porque la carne no heredará el reino de Dios. La carne y la sangre no puede. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando explica la Biblia el nacimiento del Espíritu, mi hermano, vaya y se lea Romanos 6. ¿Ok? Romanos 6. Y ahí lo dice Pablo. ¿Cómo vamos a volver a lo que ya desechamos? En ninguna manera. Porque si morimos con Cristo, resucitamos también con Él. Entonces nacimos ¿en qué? En el Espíritu. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Por eso es que debemos creer y bautizarnos. El que cree y sea bautizado, este será salvo. Marcos 16, un famoso versículo. Ok. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nace del Espíritu, hermano, la vida cambia completamente. Fíjense. Jesús
mantenía una relación permanente con el Padre y por eso fue que pudo vencer. Juan capítulo 14. Cuando después que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Te conoces y has escuchado este versículo muchas veces y lo has leído en infinidad de sitios. Ese es Juan capítulo 6. 14, perdón. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahora, el capítulo 8, Jesús le dice, ¿cómo sabremos? Tomás le dice, ¿cómo sabremos el camino? ¿A dónde vas? Y después Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Jesús a Felipe. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí Jesús no está diciendo que Él es el Padre, ¿ok? Sino que el que ve a Jesús ve el carácter del Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí, porque son uno en propósito. Personas distintas, unidas en propósito. Versículo 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿Actuamos de la misma manera? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, si el Padre mora en Jesús y las obras que hace Jesús son del Padre, cuando Jesús mora en usted, ¿quién hará las obras? ¿Lo puedes entender? Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. Si no lo crees por fe, cree porque lo ves. Por medio del Espíritu Santo podemos nosotros duplicar esta relación con Cristo. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por quién? ¿Quién os limpia? La palabra de Dios, amado. Permanecer en mí, dice Jesús. Me tiene nervioso esto porque me parece que en cualquier momento se apaga el micrófono. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Famoso versículo, porque separados de mí, nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recoge y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, la clave, estar en Cristo. Y esto lo dice Romanos 8 de una manera más fuerte. Y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. Así que no te engañes, hermano. Si tú dices que eres de Cristo y andas haciendo tus propias obras, no eres de Cristo. Y disculpa que sea así de crudo y directo. Pero yo tengo que decirte lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo crea, o lo que yo piense, o lo que te sea agradable a ti. Yo tengo que llevarte a lo que dice la palabra de Dios para que la palabra de Dios en ti te lleve al arrepentimiento. Y entonces aquí lo dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras, ¿por qué las palabras, hermano? Porque la palabra de Dios tiene poder. Hágase la luz, fue la luz. En esto es glorificado quien mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor, dice Jesús, por amor a Dios. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En fin, en relación viviendo con el Espíritu Santo, podemos ser uno en Cristo. Gálatas 2, al versículo que lo he citado una y otra vez. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5, capítulo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces aquí es donde dicen algunos, viste que la ley está abolida. Hermano, la carne es lo que te hace creer eso y entender mal la palabra de Dios. Uy, este vendedor.
Ok, esperemos que pase. Ok. Segunda de Corintios 10. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, mi hermano. Más claro lo quieres. Y entonces, el pecado es una condición que me llevará a pecar hasta que Cristo venga. La mayoría de los que hacen eco de este tipo de doctrinas basan sus enseñanzas en las epístolas de Pablo. Pero este versículo lo borramos. No andamos según la carne porque no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál fortaleza? El poder del pecado, hermanos. Eso es destruido. ¿Por qué? Porque Cristo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a Cristo en semejanza de carne de pecado y sometió al pecado ¿en dónde? En la carne. Hebreos 2, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los hijos de Abraham, por eso fue hecho semejante. Por amor a Dios, acepta lo que dice la Biblia, amado. Tómate la oportunidad y estudia todos estos versículos, así como yo lo hice, para que puedas encontrar la libertad en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17, amado. Sométete a la palabra de Dios, somete todo al filtro de la palabra de Dios, amado. Y dice así, ¿ok? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Versículo 5 del capítulo 10 de Segunda de Corintios. Fíjense el versículo 5. Derribando argumentos. ¿Cuál argumento? El pecado es una condición. Perdón. El pecado es una condición. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lee. ¿Entiendes lo que lees? Suficiente evidencia bíblica, amados, para afirmar que podemos andar como Cristo anduvo. No es Tomás Olivieri el que está diciendo esto. No es el canal Amazing Grace el que está inventando esto. Es la Biblia que te da las evidencias cuando usas los versículos en su contexto correcto. Te invito nuevamente, amado. Ve el video si tienes dudas que si nacemos pecadores. Pero velo a la luz de la palabra del Señor. No a luz de nuestro entendimiento, no a luz de tu enseñanza, a lo que tú crees. Y repito, como estoy concluyendo aquí, suficiente evidencia bíblica para afirmar que podemos andar como Cristo anduvo. Y la conclusión de todo el estudio, de toda la serie. Cristo vino con naturaleza semejante a la nuestra y en esta venció. Por lo cual te invita a ti y a mí mantener una vida de comunión en Él, no soy yo, es Él, para que Él pueda vencer en ti y así el Padre sea glorificado y el nombre del Padre sea vindicado en el universo. ¿Por qué? Su palabra dijo, sed santos como yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto. Y así su palabra se cumple, su nombre es vindicado y glorificado en el universo. Que vean los hombres vuestras buenas obras, dijo Jesús en Mateo 5, para que el Padre sea glorificado. Dios te bendiga grandemente, amado. Dios te bendiga y te guarde.
Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gracia y paz. Culmino con Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero voy al versículo anterior, como termina. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, porque yo no estoy diciendo aquí que yo no sea pecador, que yo no sea pecador, o que yo no soy un pecador. Antes que pregunten, porque siempre llega la pregunta, ¿y tú ya dejaste de pecar? Siempre llega esa pregunta. Yo no lo sé, es la respuesta. Porque yo no tengo que verme a mí. Tengo que ver es aquel que pueda hacer su palabra posible en mí. No es que yo lo haya alcanzado ya, sino que dejando lo que quedó detrás, sigo adelante y prosigo a la meta, con la vista puesta en quién, en aquel que puede cumplir su palabra en mí. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Sé que yo no lo puedo hacer. Y sé que Él sí lo va a hacer. No que lo puede, que lo va a hacer porque su palabra sí lo dice. Y es todo lo que yo necesito. Yo le creo a Él, no le creo a los hombres. ¿A quién le crees tú? Todavía te ha aprendido. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. Pero no queda allí el versículo. Y apartarnos de unas cuantas maldades. ¿Es así como dice el versículo? No, ¿verdad? Dice, y apartarnos de toda maldad. Así como nos perdona todos los pecados, nos aparta de toda maldad. Y ahora sí entro aquí con la conclusión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Por cierto, hermano, un testimonio. El día que yo me bauticé, yo pensaba que tenía todo en orden con el Señor. Y estando en la pila bautismal, el pastor me pregunta, ¿todo está bien? Yo le digo, sí, claro que sí, todo está bien. ¿Confesaste todo? Sí, claro que sí, yo confesé todo. ¿Estás preparado para el bautismo? Sí, claro que sí, estoy preparado para el bautismo. Entonces me dijo, como veo que tu decisión es firme, el Señor te dice esto. Hijito mío, os digo todas estas cosas, os escribo todas estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo me bauticé y esa lucha continuó venciéndome por mucho tiempo. Pero hoy que veo atrás, veo como Dios estaba conduciendo mi vida completamente. Porque a pesar de que Él sabía todas las caídas que yo iba a tener después de haber aceptado su muerte y resurrección públicamente, diciendo que quería hacerme cristiano, teniendo una vida de pecado, Él me recomendó que llegara a Él, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y pedir perdón porque tenía un abogado. Hoy lo veo por la gracia de Dios. Y te alabo, Padre, y te doy las gracias por ello. Gracias por esta misericordia que no merezco, Señor, porque te crucifiqué una y otra vez. Tuve tu sangre por inmunda, Padre, en muchas oportunidades. Y por eso te pido perdón, mi Dios. Ten misericordia de mí, pecador,
Clamo a ti por tu espíritu, Señor. Continúo. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Versículo 2. Y es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, para aquellos calvinistas que dicen que son los predestinados, ¿no? Todo el mundo, dice ahí. Todo el mundo es todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ay, caramba. Los que están abolidos, que están en la cruz. Según ustedes, no según. Los que dicen que los mandamientos quedaron clavados en la cruz, que eso no está válido, entonces yo no sé qué mandamientos obedecen ustedes. Y no hay tal cosa como ley de Cristo. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe. De antemano se los digo. ¿Ok? El que dice yo lo conozco y no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 36, el capítulo 27, dice el Señor que pondrá espíritu dentro de vosotros y Él hará que andéis en mis estatutos y mis preceptos y los pongáis por obra. Él lo hará. Él lo hará. Por eso que si tú dices que eres cristiano y no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Cae la piedra la palabra de Dios o rompe esa hoja, arráncala de tu Biblia. ¿Ok? Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios y ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Quién es? El Padre y el Hijo. ¿Ok? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí culmina el estudio. Tú dices que eres cristiano. Andas como Cristo. El Espíritu Santo te hace andar como él. En tu naturaleza. Porque en esa naturaleza vino Cristo. Pero no cultivó el pecado nunca. No había en él maldad. Pero nació con tus tendencias. Por medio de la carne. Vino en la carne. En semejanza de carne de pecado. Y condenó el pecado en la carne. Amado, bueno, este sí fue muy largo este video. Sabía que iba a ser así, porque esta tercera parte es la conclusión y siempre hay mucha enseñanza en la tercera parte. Entonces, amado, espero y aspiro que puedas someterte al Señor, creer a su palabra y dejar que Él transforme tu vida y su carácter pueda ser reflejado en ti. Y también lo espero en mí, por supuesto. Culmino con estas palabras. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso lo está diciendo Dios. Ese pueblo va a existir al final del tiempo, porque Dios lo dijo. Y precisamente es contra ese pueblo que la serpiente va a hacer guerra. La serpiente, el dragón, se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o el testimonio de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Es vivir la vida como Jesús la vivió. Que Jesús sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir porque ya Dios lo había dicho. Eso es tener la fe de Jesús. Y la fe de Jesús te va a llevar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque no haces nada sin revelarlo, Señor, a través de tu palabra, a través de tus siervos los profetas. Yo no soy un profeta, ni pretendo serlo. Líbreme, Dios, de ese ministerio, porque a menos que esa sea tu voluntad, pero no desearía ser un profeta, Señor. Pero estoy en tus manos, Padre, para que seas tú el que guíes mi vida, que tomes el control de mi mente, que puedas someter todos mis pensamientos a tu obediencia, Padre.
Perdona mis pecados, límpiame, Señor, examina mi corazón hasta lo más profundo y limpia toda mi maldad, limpia todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a ti clamo, porque sin ti nada soy, Señor. Te pido por cada una de las personas que van a ver este video, que tú ya las tienes, tú ya sabes quiénes son. Tú has colocado en el corazón de muchos ya ver este video, porque lo van a ayudar, porque están buscando la verdad con amor y sinceridad. Revélale tu verdad a través de este instrumento imperfecto que soy yo, que tú has usado para que tu palabra llegue a sus oídos y esa palabra pueda transformar su vida por fe. Así que mi Dios, te damos las gracias porque tienes el control de nuestras vidas y lo digo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Gracia y paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides, amado. Dale me gusta, comparte y suscríbete si no estás suscrito. Que este video pueda llegar a muchas personas, porque es una verdad que ha de ser predicada. Dios te bendiga, Dios te guarde.